Acompáñenme, por favor, a leer lo que nos dice la palabra de Dios en el primer libro de Reyes, el capítulo 19, los versículos del 15 al 18, por favor. Se los leo. Posiblemente cambie un poco la manera en la que las expresiones se dé, porque estoy leyendo en otra versión, en la Nueva Biblia de las Américas. Pero les leo lo que dice. Y el Señor le dijo a Isaías, ¿no? Ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco. Y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás por profeta en tu lugar. Al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. Este diálogo entre Dios y Elías en el monte de Horeb, que habíamos visto en la anterior predicación, concluye ahora con estos pasajes que hemos leído. Pero no sé si tú te preguntes si es que fueron respondidas las necesidades del profeta. Parece que él le muestra una necesidad a Dios y Dios simplemente le da órdenes. ¿Cuál fue la comprensión que Elías tuvo de esta divina respuesta? Para tener el significado más preciso, debemos leer los pasajes atrás para retomar este diálogo y poder comprenderlo de mejor manera. Leamos desde el versículo 9, por favor. Dice: allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y vino a él la palabra del Señor. Y él le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él le respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Entonces el Señor le dijo: sal y ponte en el monte delante del Señor. En ese momento el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y una voz vino a él y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Entonces Elías respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Y el Señor le dijo, y es el pasaje que corresponde hoy: ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás por profeta en tu lugar. Al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado. Gracias. ¿Por qué las preguntas y las respuestas que Dios le está dando al profeta parecen no corresponder con su necesidad? ¿Es el Señor esquivo?
cuando nosotros tenemos alguna necesidad para Él? ¿Por qué parece no corresponder este diálogo entre las cosas que el profeta le está diciendo y las cosas que Dios le responde? Analicemos el diálogo. El Señor le pregunta, ¿qué haces aquí? A lo que Elías le responde que él ha tenido mucho celo por Dios, porque los israelitas habían abandonado su pacto, habían derribado sus altares y habían matado a sus profetas. Elías se había quedado solo y buscaban su vida para quitársela. Y el Señor le responde, sal y ponte en el monte. Y claro, suceden todos estos efectos, todos estos fenómenos tan sorprendentes que los comentaristas bíblicos intentan explicarlos de que, si bien cuando Moisés estaba en el monte del Sinaí, Dios se manifestó de estas maneras tan poderosas, en este caso no lo hizo así, porque al parecer también a Baal se les atribuía ser el dios del viento, el del fuego, el del terremoto. Es por eso que los comentaristas bíblicos intentan dar la explicación de que posiblemente por esta vez es de que Dios decidió manifestarse con un susurro apacible. Porque el pueblo de Dios se había apartado. Y la idolatría a Baal no solo era algo que le había quitado la exclusividad a Dios, sino que también la adoración al Dios verdadero y a los Baales se había combinado de tal manera que se referían a los Baales como el Señor. Y al revés, los profetas falsos decían el Señor, pero se estaban refiriendo a Baal y no al Dios verdadero. Y el Señor vuelve a preguntarle, ¿qué haces aquí? Y Elías responde nuevamente, que ha tenido mucho celo por él, porque los israelitas habían abandonado su pacto, habían derribado sus altares y matado a sus profetas. Él se había quedado solo y buscaban su vida para quitárselo. Y la respuesta divina es, ve, regresa por tu camino, ungirás a Hazael por rey de Aram, a Jehú por rey de Israel y a Eliseo por profeta en tu lugar. ¿Por qué Dios aparentemente parece no importarle la situación específica del profeta? ¿Por qué parece no escucharlo y corresponder con su respuesta a las cosas que él le estaba diciendo, al cómo se sentía? ¿Por qué no le habla de su deseo de querer morirse del profeta, que se ve en pasajes anteriores? ¿Por qué parece no consolarlo? ¿Por qué parece no ser considerado con su situación? El profeta estaba deprimido, cansado por caminar 40 días y 40 noches hasta ese lugar. Y aunque estaba mentalmente un poco más repuesto por la comida y por la atención que Dios tuvo con él 40 días antes, su situación no había cambiado. Jezabel todavía quería matarlo. Y él se sentía solo. A veces las respuestas de Dios para nosotros son incomprensibles, porque sus caminos son altos. Podemos ver a lo largo de las narraciones bíblicas respuestas de Dios que no han sido conforme al deseo de la persona que mostraba su deseo a Dios. Por ejemplo, tenemos a Job, que le pide explicaciones a Dios por el sufrimiento que estaba teniendo. Que toda su familia muera, que su propia salud se pierda, y sin embargo Dios no le da explicaciones del por qué ocurrió todo eso. Al contrario, le responde a él, le hace preguntas a él, sobre la soberanía de Dios. David, deprimido, orando por la vida de su hijo enfermo, claro, el cual había sido producto del pecado con Betsabé, le pide a Dios que éste pueda sanarlo. Pero el niño muere. Moisés pide entrar a la tierra prometida. Imagínense aquel líder que ha dado toda su vida y ha aguantado todo lo que había pasado, guiando a todo un pueblo por tanto tiempo, por tantos años.
para al final no pisar la tierra prometida y morir antes del ingreso y recibir la negativa de Dios. Pablo le ruega 3 veces al Señor que le quite el aguijón de su carne. Y sin embargo, Dios le responde de una manera diferente y le dice: bástate mi gracia. Nuestro Señor Jesús ora en Getsemaní pidiéndole a su Padre que, si es posible, pase la copa de él. Pero no sucede así. Y bebe la ira de Dios, la ira que correspondía a nosotros por nuestros pecados. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué hay de tu situación? Oras por ser sanado de una enfermedad y Dios parece guardar silencio. Necesitas un trabajo y no tienes respuesta, a pesar de mandar muchos currículums y pedir a amistades que tal vez puedan darte una mano. Tienes problemas legales y no tienes ayuda, y a nadie parece importarle. Oras para que tu esposo o tu esposa cambie, y lo único que ves es de que la cosa parece empeorar. Le pides a Dios tener un hijo. Hay muchas parejas que desean tener uno. En cambio, los doctores con análisis les hablan de infertilidad. Fallece un ser querido por el que habías estado orando y parece no haber consuelo para ti. Pero hay algo que podemos aprender de Job, que es que él no le atribuyó a Dios despropósito alguno, porque no lo hay. Dios tiene un propósito soberano en cada cosa que hace con nosotros. Si nosotros aprendemos acerca de la providencia divina y acudimos al artículo 13 de nuestra confesión belga, podemos aprender lo siguiente. Si bien nosotros empezamos el artículo 1 de la confesión cuando la profesamos, estamos hablando de un Dios con ciertas características. Y el artículo 13 continúa diciendo: creemos que el mismo Dios, este que hemos profesado en el artículo 1, después de haber creado todas las cosas, no las abandonó, ni las entregó a la fortuna o a la suerte, sino que las rige y las gobierna de acuerdo con su santa voluntad, de modo que nada sucede en este mundo sin su designio. Sin embargo, Dios no es autor ni puede ser acusado de los pecados que se cometen, porque su poder y bondad son tan grandes e incomprensibles que Él ordena y ejecuta su obra de la manera más excelente y justa. Incluso cuando los demonios y los hombres malvados actúan injustamente. Y en cuanto a lo que Dios hace que sobrepase el entendimiento humano, nuestro entendimiento, no lo investigaremos curiosamente más allá de nuestra capacidad de comprensión, sino que con la mayor humildad y reverencia adoramos los justos juicios de Dios, que nos son ocultos, contentándonos en que somos discípulos de Cristo para aprender solo aquellas cosas que nos ha revelado en su palabra sin transgredir estos límites. Esta doctrina, la de la providencia divina, nos brinda un consuelo indescriptible, dado que nos enseña que nada puede sucedernos por casualidad. Hermanos, nada nos sucede por casualidad, sino por la dirección de nuestro más bondadoso Padre Celestial, quien cuida de nosotros con un cuidado paternal, manteniendo a todas las criaturas bajo tal poder suyo que ni un cabello de nuestra cabeza, pues todos están contados, ni un pajarillo pueden caer al suelo sin la voluntad de nuestro Padre, en quien confiamos completamente, estando persuadidos de que Él restringe tanto al diablo como a todos nuestros enemigos que, sin su voluntad y permiso, no pueden hacernos daño.
Y por lo tanto rechazamos ese condenable error de los epicúreos que dicen que Dios no se preocupa por nada, sino que deja todo al azar. Recuerden las palabras de Pedro que dice que Dios tiene cuidado de nosotros y que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Respecto del diálogo que estábamos profundizando, que las preguntas parecían no corresponder a la necesidad del apóstol, del profeta, es porque a pesar de ser profeta, posiblemente no podría prever todo el alcance de la respuesta y la comisión que estaba recibiendo de parte de Dios. En el versículo 15 le dice: ungirás a Hazael por rey sobre Aram, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás por profeta en tu lugar. Al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Estos tres personajes a quienes el profeta estaba siendo comisionado para ungir, tendrían un propósito que difícilmente sería previsto por el profeta. Estos tres fueron destinados como instrumentos eminentes en efectuar la destrucción de los idólatras, pero de maneras distintas. Cada uno tuvo su rol en esta historia. De estas tres unciones, Elías personalmente ejecutó una sola, la de Eliseo. Al ser llamado para ser su ayudante y sucesor, por fueron cumplidas las otras dos. Noten, a pesar de la comisión de Dios dada al profeta, el profeta solo logra cumplir una, pero a través de esta persona, que es Eliseo, cumplió las otras dos. No podemos nosotros anticipar todo el fruto que vamos a dar para Dios o el alcance de nuestras acciones cuando trabajamos y le servimos. Pero somos enviados a llevar mucho fruto, aunque nuestras acciones no impacten directamente en la situación. La influencia de Dios es extendida por su poder. En el caso de Hazael, aunque no es común para los profetas del Señor verdadero ungir a reyes que son extranjeros, porque era el de Aram en Siria, esto fue inusual. Hazael era el sirviente del rey Ben-Hadad de Siria. Era su sirviente. La historia narrada en Reyes nos dice de que este rey quería consultar al profeta porque estaba muy enfermo y quería saber si viviría o si moriría. Y manda justamente a Hazael a consultar. Y bueno, Eliseo, en este caso, porque ya es el sucesor de Elías, le responde que sí sanaría y a la vez que moriría. Parece contradictorio, ¿no? Y es porque Hazael, después de darle la noticia de que sí sanaría, él mismo lo mata y toma su lugar como rey. Y mientras están teniendo este diálogo con el profeta Eliseo, el profeta se pone rígido y lo mira hasta que Hazael se avergüenza y se sonroja. Y Hazael le pregunta por qué. Y el profeta le responde, ¿no? La pregunta de Hazael es: ¿por qué llora mi señor? Entonces el profeta le responde: porque sé el mal que harás a los israelitas. Incendiarás sus fortalezas, matarás a espada a sus jóvenes, estrellarás a sus niños y rasgarás el vientre de sus mujeres encinta. Entonces Hazael dijo: ¿pero qué es su siervo sino un perro, para que haga tan enorme cosa? Y Eliseo respondió: el Señor me ha mostrado que tú serás rey de Aram. Eso está en 2 de Reyes, capítulo 8. Y si por hacer un estudio profundo de todo el alcance que han tenido estas personas, si nos extendemos a 2 de Reyes, a pesar de estar ahora en el primer libro de Reyes, podemos ver el impacto que ha tenido Hazael.
En el capítulo 10 de Segunda de Reyes nos dice que en aquellos días el Señor comenzó a cortar partes de Israel como castigo, como disciplina. Y Hazael los derrotó por todo el territorio de Israel. El capítulo 13 de Segunda de Reyes nos dice: y la ira del Señor se encendió contra Israel, y los entregó día tras día en mano de Hazael, rey de Aram. Y ahora se puede ver un poco la extensión de la comisión profética. No es que Dios es descorazonado y no atiende a la necesidad del profeta, que en ese momento le está diciendo: me siento solo y quieren quitarme la vida. Dios le pide que unja a este rey para luego, a través de él, ejecutar su santo juicio en contra de su pueblo por su idolatría a Baal. En el caso de Jehú, que era un comandante militar bajo el mando de Acab y de su hijo Joram, por profecía de Eliseo, Jehú lleva a cabo la depuración de toda la casa de Acab. Habíamos visto que él era un rey muy malvado y su esposa Jezabel peor. Pero a través de Jehú, la casa de Acab es extirpada y depurada. Si bien Acab muere por una flecha lanzada sin intención a él directamente, Jehú acaba con el resto de su familia. La profecía en el capítulo 9 de Segunda de Reyes dice esto: tú herirás la casa de Acab tu señor, para que yo cobre venganza por la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos del Señor derramada por mano de Jezabel. Toda la casa de Acab perecerá, y cortaré de Acab todo varón, tanto siervo como libre en Israel. Yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Los perros se comerán a Jezabel en el campo de Jezreel, y nadie la sepultará. Jehú da la orden para que degollen a los 70 hijos de Acab. Y astutamente finge crear una asamblea de adoración a los Baales, para que en cuanto todos los adores ingresen a esa casa de Baal, él los ejecute y los extermine. El capítulo 10 de Segunda de Reyes nos dice: así Jehú extirpó a Baal de Israel. Otra vez, noten cómo se extiende esta comisión de Dios respondiendo a la verdadera necesidad del profeta Elías. Porque si él tenía celo por Dios y le dice que habían derribado sus altares, Dios escoge a estas dos personas, Hazael y Jehú, para ejecutar su juicio y para exterminar a los malvados y para extirpar de Israel la adoración al falso dios Baal. En el caso de Eliseo podríamos hablar mucho más, porque es como si hubiera doblado las obras que hizo Elías. Eliseo partió el Jordán con el manto de Elías, purificó las aguas de Jericó, hizo brotar agua para los ejércitos en el desierto, multiplicó el aceite de la viuda, anunció el nacimiento del hijo de la sunamita, resucitó al hijo de la sunamita, purificó un guisado venenoso, multiplicó panes para 100 hombres, sanó a Naamán de la lepra, castigó a Giezi con lepra, hizo flotar un hacha, reveló los planes del rey de Siria, oró y cegó al ejército sirio y luego lo guió a Samaria, y profetizó el fin del sitio de Samaria y el hambre en aquella región. Hermanos, por ser seres finitos, ignoramos todo el alcance de la obra de Dios. Y nuestra vista es muy corta. Ignoramos todo el fruto que tenemos, que podemos tener para Dios, si es que nos disponemos a ser usados por Él. Ignoramos las 1000 veces que hemos sido salvados por Él, cuando tenemos un retraso en el avión.
Y simplemente nosotros nos ponemos a renegar de por qué las cosas no nos están saliendo como queremos. Pero si Dios nos dijera todas las veces que hemos sido rescatados de Él, porque luego no nos la cuenta. Y nosotros simplemente vivimos amargados porque las cosas no nos va bien. El Señor tiene un propósito con cada cosa que hace. Luego la respuesta continúa. Y a la soledad que el profeta estaba sintiendo, Dios le dice, pero dejaré 7,000 en Israel. Todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. Está diciendo, Elías no está solo, porque él se sentía solo. La respuesta de Dios sí correspondía a su necesidad. Si el profeta se sentía así, Dios le dice que no estaba solo, que había un pueblo que se ha mantenido fiel y que no ha adorado a Baal y que no ha besado su estatua. Si bien el pueblo se había alejado de la adoración exclusiva del Dios verdadero o incluso había hecho este sincretismo con la adoración a Baal, siempre va a haber un pueblo fiel. A lo largo de la historia, la presión hacia los creyentes para adorar a otros dioses ha sido mucha. Desde la iglesia, narrada en los Hechos de los Apóstoles, desde los primeros mártires, las persecuciones hechas por los emperadores, como en el caso del emperador Decio en el 250 después de Cristo, que en este caso no se trataba de matar a la gente. En este caso, esta persecución consistía en que los creyentes abandonen su fe y adoren la estatua del emperador. Casos como esos, o repasando la historia en tiempos de la Reforma, cuando en el siglo XVI los cristianos calvinistas llamados hugonotes en Francia fueron masacrados en lo que se llama la masacre de San Bartolomé. Hasta el tiempo de las misiones modernas, donde los cristianos son asesinados por su fe en lugares en el que el cristianismo es prohibido. Y aún en nuestros tiempos, la gente es tentada a adorar ídolos. Y nosotros somos constantemente tentados a adorar una imagen de Dios que nos creamos, pero que no es el Dios de la Biblia. Así que, en el nombre de Jesús te pido, por favor, que no te arrodilles ante los ídolos. Que no te arrodilles ante el dinero cuando tengas necesidad. Que no te arrodilles y pongas tu confianza absoluta en la medicina, dejando de lado al Señor. Que no te arrodilles ante las huecas filosofías que niegan la existencia de nuestro Dios. Y sobre todo que no te arrodilles y adores tu bienestar propio. El Señor siempre tiene un remanente. Desde Génesis en adelante, Dios preserva siempre un pueblo fiel en medio de la corrupción generalizada. Noé durante el diluvio. Preservó Dios a Noé y a su familia. José en Egipto. Estos 7,000 en tiempos de Elías. El remanente que vuelve del exilio de Babilonia. Este patrón prefigura la doctrina del remanente escogido por gracia, que aparece claramente en el Nuevo Testamento y lo podemos leer en Romanos capítulo 11. Esta vez solo del 1 al 6, ¿qué dice? Pablo está hablando. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no saben lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías, que es justamente el que acabamos de leer? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. ¿Pero qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera,
también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia esta elección, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Se puede discutir mucho acerca de este remanente. Existen 3 opciones para poder comprender este tipo de remanente. Si es que se está refiriendo a la unión del pueblo judío israelita con nosotros, la iglesia, que es una posibilidad. Si se está refiriendo solo a los judíos israelitas o israelitas de todos los tiempos en la historia, o si se está refiriendo a un posible, a unas posibles conversiones muy extensas, como un avivamiento del pueblo de Israel en tiempos antes de la venida del Señor. Los comentaristas apoyan esta última opción, ¿no? Y sin embargo, nosotros en toda nuestra comprensión bíblica sabemos que nosotros somos el Israel de Dios. Y somos el remanente si estamos en Cristo. Hermanos, yo tengo mucha afición a las películas y series de viajes en el tiempo. Justo ahora con mi esposa estamos viendo películas o series que de cada uno son su favorita. Y ahora estamos en mi turno. Le estoy haciendo ver una serie de viajes en el tiempo. Me encantan, se complican en algunos casos. Pero la trama principal siempre suele ser o salvar el mundo o salvar a alguien, ¿verdad? Si uno viaja al pasado o si uno viaja al futuro, puede cambiar las cosas y hacer que éstas salgan bien y de repente no muere quien quería salvar o incluso todo el mundo. Las tramas pueden ser distintas, pero a mí me fascina soñar que yo pueda viajar en el tiempo. ¿Has pensado lo que tú harías si pudieras viajar al pasado? Hay varias cosas que tal vez las haríamos de muy diferente manera, ¿no? Correríamos a nosotros, a nuestro yo del pasado y nos daríamos cachetadas. Y nos diríamos qué no hacer, porque posiblemente estamos sufriendo las consecuencias de todas estas decisiones. Si alguno de ustedes viniera del futuro y nos dijera cómo está nuestra iglesia en 2 años, ¿qué nos contaría? ¿Cómo está esta iglesia en 5 o en 10? ¿Qué sería de nosotros? Imagínense que yo venga del futuro y les diga, hermanos, bueno, la iglesia sigue, pero no todos han quedado. Y empiece a decirles uno por uno, ¿no? El hermano tantitos sufrió de una enfermedad y su fe le faltó y le echó la culpa a Dios, que posiblemente no lo sanó y dejó la iglesia y se apartó de la fe y apostató de ella. O la hermana tal, bueno, ella sufrió una infidelidad y le echó la culpa a Dios. Su esposo decía ser cristiano y no lo era, pero bueno, fue infiel y eso le dolió tanto a la hermana que dejó de ir a la iglesia. Hermanos, no es necesario que yo vaya al futuro y vuelva y les cuente cosas. Nuestro presente ya habla de personas que ya no están en la iglesia. Ya tenemos hermanos que no asisten, que les han pasado situaciones muy difíciles y que han abandonado la fe. Gracias a Dios por Jesucristo, que viene uno desde la eternidad. Se llama Jesús y nos adelanta las cosas que van a pasar. Y nos dice, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido. O nos adelanta la historia y nos dice que no tengamos miedo porque Él ha preparado morada para nosotros y que la muerte solamente nos va a entregar a los brazos del Padre. Jesús viene de un lugar
donde no hay tiempo, en la eternidad. Él no está restringido. Por eso es que Él pudo tomar un cuerpo humano hace 2000 años y por eso Él puede estar aquí ahora también. El tiempo no lo restringe. Nuestro Señor es eterno y ha venido desde esa eternidad para darnos buenas noticias, para decirnos que nuestro pecado puede ser perdonado, para decirnos que podemos estar bien con Dios a través de su sacrificio, si tenemos fe en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados. Hace unas semanas, mi esposa y yo tuvimos una visita. Era un amigo suyo que vino de lejos, de los países nórdicos. Era un líder en su juventud. Y a pesar de ser alguien muy activo en la fe, después de haberse expuesto a muchas filosofías y textos de incrédulos que aparentemente quieren derrotar nuestra fe, bueno, al final sí se dejó, ¿no? Y de repente tienes a alguien que era un cristiano ferviente diciendo palabras como estas. ¿Qué tiene que ver la muerte de un hombre hace 2000 años con nosotros ahora? Claro, y tú, es escandaloso para nosotros. Pero dime, ¿qué te asegura que tú vas a permanecer en la fe? Justamente eso en un almuerzo lo conversábamos con algunos jóvenes y yo les hacía estas preguntas. ¿Qué crees que te pueda pasar tan duro en esta vida que quiebre tu fe y dejes de confiar en el Señor? ¿Cómo te aseguras de que tú no vas a ser de estos que se alejan de la fe, en cambio, en vez de ser del remanente que se mantiene fiel al Señor? ¿Cómo te aseguras tú? ¿Serás tú de los que van a apostatar? Ahora, no los estoy llamando a emocionarnos y a hacer promesas huecas en las que digamos, no, Señor, yo nunca me voy a apartar de ti, porque nos puede pasar como Pedro, ¿verdad? Que prometía dar la vida por su Señor, pero al final terminó negándolo. La única manera de permanecer firmes es porque Dios nos mantiene firmes. Pero separados de Él, nada podemos hacer. No va a haber fruto para nosotros si nos apartamos de la vid verdadera. Realmente, si no fuera el Señor atrayéndonos siempre hacia su camino cuando nos desviamos, nosotros ya estaríamos perdidísimos y diciendo peores cosas que esta amistad. No es que quiera que ustedes duden de su fe. La Biblia nos manda a probarnos si estamos en la fe. Esto no es para dudar, es para confirmar si somos parte de este remanente. Segunda de Pedro 1:10 nos dice, así que hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. ¿Acaso no fuimos llamados a probarnos si estamos en la fe? ¿Cómo sabes que no eres cizaña en vez de trigo? Porque a veces nos refugiamos en nuestras obras, ¿verdad? Pero si yo voy a la iglesia, pero si yo sirvo al Señor, pero si yo hago esto y esto y esto y esto, y Mateo 7:21 nos advierte de que hay esa posibilidad de que Dios nos diga, no te conozco, a pesar de todos los milagros y las cosas que hayamos hecho para Dios. Hermanos, quisiera que todos nos guardemos de la posibilidad de una falsa seguridad de salvación. Porque es posible que nos engañemos y finjamos familiaridad y finjamos cercanía al Señor y finjamos y digamos, yo lo conozco, pero Él no nos conozca. Si tú eres un creyente, estás llamado a confirmar tu llamamiento y tu elección. A veces por nuestra falta de comprensión en la teología decimos, no, nadie puede saber quién es elegido por Dios. Dios da la convicción a cada uno. Si bien posiblemente no podemos saber acerca del otro y no tenemos una lista de quién es y quién no es,
Dios nos confirma en nuestro espíritu y podemos clamar Abba Padre. Si tú eres un creyente, por favor reconoce que Dios no está inactivo. Si tienes peticiones a Él que no han sido respondidas todavía y que parece guardar silencio, créeme, Dios está obrando. Y si eres su hijo, está obrando a tu favor, a pesar de que veas las cosas totalmente contrarias a lo que nosotros pensamos que es el favor de Dios. Dios nos responde a su manera, no necesariamente a la nuestra, pero sus respuestas son respuestas en verdad. Y la respuesta que nos ha dado es a su Hijo Jesús. Y si tú no eres creyente, pero has venido hoy, Jesús dijo que el que a mí viene, no le echo fuera. Son las palabras de nuestro Señor Jesús. Oremos. Señor, tus caminos son tan altos. Son tan altos, Señor, y tu sabiduría tan extensa e incomprensible. Tú eres Dios y eres soberano sobre nuestras vidas. Danos la fe para confiar en ti, Señor, a pesar de las adversidades. Solo tú puedes sostenernos hasta el final del camino sin que nuestra fe sea quebrada totalmente hasta que dejemos de creer en ti. Solo tú puedes sostenernos hasta el final. Si hay algo que hacer por nuestra parte, Señor, en esta responsabilidad nuestra, ayúdanos a estar unidos a la vid que es tu Hijo Jesús. Por favor, Señor, te ruego que abras nuestros ojos espirituales para ver más allá de nuestra situación y saber que somos cuidados por ti, amados por ti y que tú respondes a nuestras necesidades. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor nuestro. Amén.